Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar a trabajar con esta serie de videos en donde vamos a hacer un proyecto inicial, ¿sí? Que corresponde al curso de desarrollo web que estuvimos trabajando. Yo les compartí a ustedes un documento, ¿sí? Que lo pueden ir leyendo, que les informa un poco o tiene detalles incluso técnicos de lo que vamos a estar realizando. Este documento lo vamos a ir utilizando de a poquito en los videos que les voy subiendo. Vayan pegándole una leída, ¿sí? Pero les voy a explicar rápidamente y de una manera súper simple lo que vamos a estar haciendo, ¿sí? Nosotros vamos a estar construyendo básicamente una mini tienda, ¿sí? La idea es la siguiente, que un usuario público pueda entrar a una página, se encuentre un listado de productos, pueda ir eligiendo los productos, generar un carro de compra y después se va a efectuar en su momento el pago, ¿no? Eso va a quedar registrado en las bases de datos y además, va a haber un usuario que va a poder loguearse, uno o varios, que van a ser administradores de esa plataforma y que va a tener la posibilidad de cargar productos nuevos, editar datos de algún producto, eliminar en el caso que quiera hacerlo. O sea, va a ser una mini tienda autogestionable, por decirlo de alguna manera. Le digo mini tienda porque vamos a reducir la extensión o los límites del proyecto, si no estaríamos un montón de tiempo con esto, pero le va a dar a ustedes eh, las habilidades y el conocimiento de cómo de ahí en adelante podrían desarrollar cualquier aplicación que tenga un front que necesite consumir un backend y que ese backend manipule datos. Bien, después, como siempre digo, la práctica es fundamental. Entonces, nosotros básicamente lo que vamos a estar haciendo es construyendo un backend, ¿sí? Que por supuesto eh, va a estar de alguna manera eh, relacionado con una base de datos, ¿sí? Pero vamos a armar un backend. Este backend va a estar desarrollado en Node, mejor dicho, desarrollado en JavaScript. Ahora les voy a hablar de ese tema. Nosotros en el curso trabajamos con PHP, vimos cómo construir un backend en PHP, pero decidí y me pareció lo más correcto que usemos quizás una tecnología eh, que tiene más uso ahora, sí, más popular, así que vamos a ir con eso. Nosotros vamos a trabajar en nuestro backend con JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación, como ya lo vimos, que es interpretado por el navegador. Bien, entonces aquí es donde vamos a instalar algunas herramientas que necesitamos para poder correr JavaScript en un servidor. Esto pasándolo a limpio sería JavaScript es nativo del navegador, o sea, tengo que tener instalado un navegador para correr JavaScript. Un servidor es más parecido a una PC, digamos, ¿no? Como lo corro directamente desde la PC, desde el sistema operativo o desde este servidor. Bueno, voy a tener que instalar una herramienta, en realidad, un software que puede interpretar y ejecutar JavaScript, se conoce como Node, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a instalar en este video y un par de cositas más que necesitamos porque esto va a trabajar, como ya veníamos hablando, con base de datos. Entonces vamos a tener una base de datos por aquí, ¿sí? Y la base de datos sí que la vamos a hacer como en el curso, vamos a seguir trabajando con MySQL. Va a haber un pequeño matiz, ¿sí? Ustedes ya tienen instalado SAM, porque en el curso utilizamos eso, nosotros vamos a hacer una nueva instalación de MySQL, no instalando un servidor local, sino haciendo lo más parecido a cómo sucedería si yo tengo que instalar MySQL en un servidor real. Sí, cabe aclarar que muchas veces ya viene todo preparado si es un hosting compartido, pero si contrato otro tipo de servicio, donde yo tengo que instalar las aplicaciones que corran, bueno, de esta manera lo van a instalar ustedes en un servidor real. ¿Sí? La base de datos la vamos a estar trabajando, como bien dije, con MySQL. Perfecto. Ahora también lo vamos a instalar. Y por supuesto que vamos a tener un front, ¿no? Obviamente, casi que ni lo dibujaría. Lo voy a hacer nada más para que quede
ahí visualmente completo el diagrama. Vamos a tener un front, perfecto, ahí estamos, un front, en donde vamos a estar trabajando con HTML, CSS, JavaScript. Ahí no vamos a utilizar ninguna framework, ¿sí? Considero que tenemos que practicar un poco más de JavaScript, sobre todo. Sí vamos a utilizar unas bibliotecas de CSS, como ya lo hablamos en el curso, utilizaremos Tailwind, Bootstrap para ahorrarnos tiempo de estilado, ¿sí? De la página. Entonces, la idea básicamente va a ser que este front va a consultar datos al backend, el backend va a devolver los datos, también el front va a pedirle que actualice, que modifique, que elimine, toda la operatoria va a estar desacoplada, vamos a trabajar un backend y vamos a trabajar un front. Bien, lean el documento, explica perfectamente cada tarea que va a realizar esta mini aplicación, esta mini tienda, perdón, web, y les va a quedar claro. Y sobre todo les comparto este documento porque es lo que tendríamos que tener creado antes de ponernos a programar, ¿sí? O a construir algo. Después van a ver que cuando trabajemos con interfaces va a suceder de la misma manera, ¿sí? Cuando abordemos el frontend vamos a analizar cada una de las interfaces del frontend que necesitamos y siempre tenemos que planificar antes de sentarnos a codear, ¿sí? Yo los voy a guiar, por supuesto, en este contenido, así que nada, lo que vamos a hacer ahora es instalar, ¿sí? Déjenme cerrar la barrita de los dibujos. Perfecto, vamos a instalar en primer lugar Node, ¿sí? Node yo lo tengo ya instalado, ustedes pueden verificar si lo tienen abriendo una terminal o símbolo del sistema, escriben en la lupita de Windows CMD, abren el símbolo de sistema y acá lo que van a hacer es escribir el comando node espacio guión guión versión. Cada vez que revisamos la versión de algún paquete o de alguna aplicación que tenemos instalada, eh, nos va a devolver que no la encuentra, que el comando node no se reconoce, o nos va a devolver la versión. Sí, miren que yo tengo la 24.12.0. Entonces, si no la tienen instalada, ¿sí? O incluso si la tienen, y la quieren instalar nuevamente. Creo que no es el caso, pero si alguno de ustedes está trabajando en un proyecto con alguna versión vieja de Node, ojo que al cambiar de versión puede tener problemas en el proyecto. Se soluciona muy fácil, me avisan, pero por las dudas aclaro eso. Si no, lo que vamos a hacer directamente es instalarlo, ¿sí? Entonces vamos a buscar Node, JS, ahí estamos. Acá me sale a mí en el primer lugar, nodejs.org. Le vamos a hacer un clic. Y por aquí, si nos vamos a descargar, ¿sí? Descargar. Les hablo un poquitito de Node, ¿sí? Fíjense en que Node es un software que nos permite correr JavaScript en cualquier lado, dice, ¿no? Exclusivamente, a ver si puedo traducir la página. Ejecuta JavaScript en todas partes. Node es un entorno de ejecución de JavaScript gratuito, de código abierto, multiplataforma, que permite a los desarrolladores crear servidores, bien, aplicaciones web, herramientas de línea de comando y script. O sea, donde yo pueda instalar Node, corre JavaScript. Es más, en los navegadores tenemos esto justamente, ¿no? Por eso corre JavaScript. Así que voy a volver a destraducir, ¿sí? Ahí hay como revierto, ahí está. Y lo que vamos a estar haciendo es seguir acá a descargas, ¿sí? Lo podemos instalar de varias maneras, se puede instalar desde línea de comandos, desde símbolo de sistema, de cualquier terminal, pero por aquí abajo para Windows tenemos una versión ya de Windows Installer que es mucho más cómoda, entonces ustedes le van a decir clic y va a comenzar la descarga. La descarga debería ser muy rápida, debería descargar rápidamente. Ahí ya lo hizo. Yo voy a ir a la carpeta de descargas de mi computadora. Ahí tengo la versión. Fíjense en que me descargó la versión 24.14.0. Bien, o sea,
casi que estoy en la misma versión. Yo tenía la 24.12 y esta es la 24.14. No se justificaría en mi caso que lo vuelva a instalar, ¿sí? Y no voy a tener problemas tampoco si lo instalo. Bien, así que yo le voy a hacer clic derecho. eh, ya me lo ejecuta como administrador. Vamos a decir, hacerle doble clic. Ejecútenlo como administrador, ¿sí? Si a ustedes les aparece en el clic derecho y si no, ahora seguramente pueda llegar a pedir permiso, ¿sí? Yo le voy a decir next, aceptamos los términos, siguiente, siguiente. Acá me dice todo lo que se va a instalar. Esto déjenlo todo por defecto. No tilden esto, ¿sí? Para que no instale otra cosa que no necesitamos. Le digo next y acá ya tendría instalar, ¿sí? Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado. Esto va a ser una instalación normal, no debería haber errores, cualquier cosa me consultan, así que lo voy a cancelar. Sí, a veces es necesario, en algunos casos, reiniciar la PC después de la instalación, no vendría nada mal, pero cuando ustedes lo tengan instalado, vuelvo a repetirlo, abren el CMD y gestionan esta prueba, ¿no? Escriben node, espacio, guión, guión, versión, le dan un enter y les tiene que aparecer la versión de Node que tienen instalada. ¿Sí? Entonces ya tenemos este software para correr JavaScript en cualquier parte de nuestra computadora. ¿Qué significa esto? Que yo podría abrir una carpeta, escribir código JavaScript y correrlo. Bien, en pocas palabras es eso. Recuerden que si escriben este comando después de la instalación y da un error, antes de enviar un mensaje, reinicien la PC y vuelvan a probarlo. ¿Sí? Este comando se tiene que registrar en todos los sitios de su computadora, tiene que crear una variable de entorno global. Por algún motivo algo de eso falló, podría no reconocerse el comando. Bien, ya tenemos Node corriendo en en nuestra computadora. Sí, ahora después voy a dejar este video para que ustedes instalen todo y después vamos a testear todas las instalaciones. Pero con esto, con que aparezca la versión, ya es suficiente. Otra cosa que tenemos que instalar, que en este caso yo no la tengo instalada, es MySQL. Entonces, nosotros en el curso, esto hago una salvedad para el curso que tuvimos, si este video es público y lo está viendo otra persona, está grabado como material final de un curso introductorio de desarrollo web. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es eh, no utilizar SAMP. SAMP es, para el que no los recuerda, es un servidor local que se trabaja para desarrollo y que ya me instala PHP, eh, eh, Per, Apache, MySQL, instala varias cosas, además de otras herramientas, y hace todo un poquitito, no más simple, no nos vamos a complicar hoy, pero sí que configura algunas cosas, tuvo un buen auge en su momento, pero ahora las instalaciones son un poco más simples, así que me parece mucho más profesional ver cómo se instalaría MySQL tanto en esta PC o en un servidor, ¿sí? Que yo tenga y lo necesite instalar. Entonces, vamos a venir por aquí, vamos a buscar MySQL, Tiki. Acá entramos a la página de MySQL, a la página oficial. Y yo les recomiendo este camino, ¿sí? Después comparto el enlace, no hay ningún problema en el grupo, pero nos vamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y acá en el sector de descargas le decimos MySQL Community Server, ¿sí? También podríamos instalar MySQL con una herramienta visual todo junto. Yo lo voy a mostrar también por separado. Entonces vamos a elegir esta opción, la que dice MySQL Community Server. Bien, fíjense que lo estamos descargando de la página oficial. La versión Community es la versión gratuita. ¿Sí? Aparece, mucho cuidado acá, aparece predefinida la versión 9.6.0 Innovation. No habría ningún problema en instalar esa, pero la realidad es que si instalan esta versión, eh, nada, no van a estar compatibles con lo que voy a instalar yo. Y
y por otro lado no es una versión segura. En algún momento la 9 va a desaparecer y va a pasar a las 10. Las versiones seguras y que van a tener soporte a largo tiempo son justo la LTS, ¿sí? Entonces, como esta versión es Last Time Support, o sea, tiene soporte a largo tiempo, por más que avancen las versiones, esta versión va a seguir teniendo soporte y yo podría trabajar durante bastante tiempo con esta versión. Siempre es recomendable instalar la última LTS, que en este caso es la 8.4.8. ¿Sí? Selecciono esa y busco el installer, que es lo más simple. Hay otra forma de descargarlas, pero lo más simple en Windows es el instalador, y le dicen download. Bien, acá me va a preguntar si quiero loguearme a MySQL. Si quieren, lo pueden hacer. Yo no lo voy a hacer. Voy a elegir la opción de aquí abajo que dice No thanks, just start my download, o sea, continuar con mi descarga. Te agradezco mucho, pero no quiero iniciar sesión. Y ahí va a comenzar a descargar. ¿Sí? Esta descarga va a demorar poquitito. Cualquier duda que tengan, me avisan. ¿Sí? Y les voy a compartir junto digamos, le voy a compartir al grupo y si no me lo piden, un pequeño material que indica que mientras instalamos MySQL puede aparecer algún error. MySQL necesita usar C++ y necesitamos que en nuestra computadora esté instalado C++. Generalmente viene en Windows, pero quizás no. Sí, se instala con un montón de otro software, entonces quizás ya lo tienen. Entonces puede pasar que a algunos les dé error la instalación y a otros no. Si da un error que es muy característico, que ahora eh, se los voy a pasar o se los voy a mostrar, deben instalar una librería antes de instalar eh, MySQL, ¿sí? Ahora lo revisamos. Venimos por aquí nuevamente a descargas. Ahí ya tenemos el instalador de MySQL. Le hago doble clic. Esto va a instalar en sí el motor de base de datos, ¿sí? Digamos, ya hablamos sobre eso, pero va a instalar un servicio de base de datos en mi PC. Le digo siguiente, aceptar, siguiente. Dejamos la opción típica, ¿sí? Y le decimos install. Sí, parece simple la instalación, pero ahora vamos a hablar de dos o tres cositas. Ahí me está pidiendo permiso de usuario, le voy a decir que sí. Perfecto. Acá aparece tildado Run MySQL Configurator. Acá se acaba de instalar el motor de base de datos. ¿Sí? El motor de base de datos es un software, o el DBMS, más que motor. El DBMS es un software que funciona como un motor. ¿Sí? O sea, el motor es una parte del DBMS, pero vamos a decirlo así. Va a estar funcionando esperando que alguien le pida datos y él va a manipular esos datos. Datos, que cree tablas, que cree registros, lo que fuera, ¿no? Entonces, este motor que va a estar corriendo necesita configurarse. La instalación ya estuvo bien, pero ahora tenemos que configurarlo. Eh, en este punto, si ya pasaron este punto, es muy probable que no tengan ningún problema en los pasos que siguen. Creo que el error aparecía antes, pero no estoy bien seguro. Sí, yo siempre tengo instalado algún software que trae C++ y, y casi siempre me funciona bien, pero eh, ahora les comento esto. Sí, le dicen finish, va a terminar la instalación, me vuelve a pedir permisos de usuario, pero para el configurador. Voy a minimizar esto. Y acá aparece el configurador de este motor que ya tenemos instalado como servicio, ¿no? Entonces yo le voy a decir, es más, si venimos para acá al menú de programas, por aquí ya debería estar la carpeta MySQL, acá está, y ya se instaló MySQL Configurator, ya está instalado, y se instaló el motor, por supuesto, eso no se va a mostrar acá, es un servicio que está corriendo en nuestra PC, pero tenemos que pasar por esta primera configuración. Y además acá se instalaron dos consolas que ahora la vamos a abrir para verificar la instalación.
Le voy a decir siguiente, me va a decir dónde se instala, déjenlo por defecto. Y esta es la ventana importante, entre otras, pero acá me está dando o pidiendo qué opciones de MySQL quiero instalar. Nosotros vamos a utilizar Developer Computer, o sea, computadora de desarrollo, que es la que vamos a estar usando, estamos desarrollando, pero si quisiera instalarlo en un servidor, hay algunas cuestiones que no hay, hay algunas herramientas que no hay que instalar, hay algunas cosas que hay que configurar, elijan esta de acá abajo, y en un sitio dedicado, en un servidor dedicado o una computadora dedicada, bueno, sería el mismo caso. Nosotros vamos con computadora de desarrollo, ¿sí? Eh, y acá nos va a mostrar datos que los podríamos dejar por defecto, no lo hagan, no le den clic en siguiente o vuelvan para atrás, porque la mayoría de ustedes quizás ya tenga instalado SAMP. SAMP eh, instaló una instancia de MySQL, ustedes pueden tener varias instancias instaladas, varias versiones distintas, y habrá utilizado sin duda el puerto 3306 para MySQL. ¿Sí? Los puertos en la PC son los canales de comunicación, ¿sí? Para comunicarse en este caso entre aplicaciones. Nosotros para que no haya problemas y fallas, vamos a cambiar el número de este puerto. Este puerto lo puedo elegir yo. Siempre es por convención bueno respetar el puerto que me ofrece, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es dar vuelta al 6. Voy a decir que este puerto es 3309. ¿Sí? Y hay que rezar que no haya ninguna aplicación corriendo en el puerto 3309, ¿sí? Digamos, esto hay que tenerlo en cuenta, pero en este caso estoy convencido de que no. Entonces, muy importante que hagan ese cambio. Si no tuvieran instalado SAMP o ninguna versión de MySQL, ustedes dirían siguiente sin ningún problema, pero cambiémosle el puerto a 3309. Vamos a decirle siguiente y cuando se instala este motor de base de datos, va a crear un usuario, un superusuario que tiene acceso a todo, que se va a llamar root. ¿Sí? Como está acá escrito, root account password. Crea una cuenta de usuario para un usuario llamado root y acá nos está pidiendo la contraseña. Yo le voy a poner root con doble O 2026, que es generalmente lo que hago siempre para probar, ¿sí? Root 2026. Obviamente, si esto lo están instalando en un servidor, asegúrense de poner una contraseña hipersegura, ¿no? Por supuesto, acá me dice que es baja. Y le decimos siguiente, desde esta ventana, este configurador nosotros lo podemos abrir en cualquier momento y modificar cosas, ¿sí? Si ahora estaría funcionando mal el puerto y nos damos cuenta que no funciona, puedo venir ahí desde el menú de programas y volver a configurar toda esta información. Recuerden esta contraseña porque la va a pedir para todo. Entonces, desde aquí también nosotros podríamos crear nuestras propias cuentas de usuario, o sea, crear un usuario que solo pueda acceder a una única base de datos, crear un usuario que pueda acceder solo a una tabla, un montón de cosas se podrían configurar desde aquí, incluso darle permisos de lectura, de escritura al usuario sobre alguna entidad, sobre alguna tabla de la base de datos. Es súper importante esta parte, pero bueno, después veremos si creamos un usuario o no. Igual es muy fácil de saber cómo se crea. Y recuerden que no vimos SQL en profundidad, entonces esa es algo pendiente. Nosotros necesitamos una base de datos, vimos cómo crearlas, la vamos a crear súper formales ahora y les voy a estar explicando un poco, pero no nos vamos a meter en un curso completo de base de datos, ¿no? Pero ya se los voy comentando para que ustedes lo sepan. La idea no es de armar un tutorial de instalación rapidito, como verán, sino ir charlando un poco también y dando seguridades de lo que estamos haciendo. Por defecto se llama, en la siguiente pantalla me dice que por defecto el nombre del servicio que voy a crear, el nombre de este motor de base de datos, vamos a ponerle un nombre al servicio que va a estar corriendo, eh, se llama MySQL 84. Si yo lo voy a cambiar, le voy a poner MySQL curso, así. Esto lo pueden cambiar como ustedes quieran. Y aparece tildada esta opción, que es bueno dejarla, que dice Start de MySQL Server
al iniciar el sistema operativo. Medio que mezclé ahí los idiomas, pero me está diciendo, ¿querés que se inicie este motor que esté en funcionamiento cuando el sistema operativo inicia, cuando prendemos la PC? Básicamente, le vamos a decir que sí, ¿sí? Esto no es que tenga corriendo algo que haga lenta su PC, no, la manera en que trabaja el motor de base, los motores de base de datos en general trabajan como en reposo, o sea, hasta que nadie le hace solicitudes, no tiene consumo prácticamente, así que déjenlo corriendo desde el inicio, ¿sí? Así que le decimos siguiente, acá, siguiente. Acá podríamos instalar base de datos de prueba. Esto después lo pueden volver y lo pueden hacer. Yo no voy a instalar ninguna, o sea, base de datos de ejemplo más que de prueba. Nos va a instalar base de datos con datos. Sí, uno es Aquila, que no me acuerdo si es una tienda, y otro es Word, que trae datos de todo el mundo, de los países de todo el mundo. Después, si quieren, lo pueden instalar. Ahí me aparece el resumen, le digo execute y ahora empieza a instalar eh, MySQL, ¿sí? Uy, perdón, no, sin querer toqué la barra del teclado. Perfecto, ¿sí? Ahora que recuerdo, quizás el error también puede aparecer acá. Si aparece un error de librerías, ahora les voy a comentar cómo lo solucionan, ¿sí? Ahí está instalando. Vamos a esperar que finalice. Ahí está intentando iniciar el servidor. Si pasa este pasito, va a ir todo bien. Ahí fue, hizo los chequeos, actualizó. Perfecto. Siguiente, me dice si quiero un paso detallado de toda la instalación. Le digo que no. Me ofrece ir al manual de MySQL. Si quieren, pueden echarle un vistazo. No es muy amigable. Le digo finish y ya tenemos instalado ese servicio, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que instaló todo bien? Bueno, nosotros ya vimos que teníamos aquí en el menú la carpeta MySQL, pero van a darse cuenta que hay un sector de Windows, del sistema operativo, que guarda los servicios. Si ustedes escriben service o servicios, ¿sí? Eligen esta opción, los va a llevar a una ventana de configuración del sistema. Y si buscan por acá el nombre del servicio que acabamos de crear, debería estar corriendo. Acá está, miren, MySQL curso. Sí, me dice que está en ejecución, que es automática la ejecución, o sea que inicia con Windows y que es un servicio de red. Sí, es un servicio de red porque utiliza un puerto y justamente las aplicaciones que quieran conectarse con él van a tener que ir por ese puerto, ¿sí? Por ese canal de comunicación. Es el 3309 que pusimos recién. De acá nosotros podríamos darle doble clic y detenerlo, pausarlo y demás. Después lo podemos mostrar. Seguramente lo vamos a pausar cuando manejemos errores, si el servidor se cayó que mostramos en nuestra UI, entonces ahí vendremos y lo detendremos. Por el momento déjenlo todo tal cual, ¿sí? Y ya está corriendo. Bien, ¿cómo, digamos, cómo puedo conectarme a esta base de datos? Mediante la terminal, pero miren que cuando nosotros venimos por acá, sí, tenemos MySQL acá instaladito, ya nos brinda una terminal para ingresar a MySQL. O sea, con esto vamos a poder probar si nos conectamos, si todo se instaló bien y está todo funcionando. Yo voy a elegir esta la primera. La diferencia entre la primera y la segunda es que la segunda acepta emoji, bueno, maneja caracteres Unicode y y la primera no. Vamos a elegir la primera. Acá abajo está el configurator, que si yo lo abro, miren que vienen a a la configuración que armaron y podrían cambiar lo que quisieran. ¿Sí? Yo lo voy a cerrar. Entonces, vamos a hacer antes que nada para verificar esta instalación. Ay, siempre se me pasa por aquí. MySQL, abro esta terminal y miren que esta terminal lo primero que me pide es el password. ¿Sí? Está tratando de conectarse al motor de base de datos. Le voy a poner el password, root 2026. Le dije que no se lo olviden.
Y acá este mensaje lo conocemos de cuando entramos a MySQL en el curso. Me dice Welcome to SQL Monitor. Es más, en el curso entramos a MariaDB, no sé si lo recuerdan. Y acá me está mostrando que ya estoy conectado al motor. De aquí en adelante podría escribir SQL, ¿sí? Le podría decir show databases o databases, punto y coma, doy un enter y ahí me lista las bases de datos que están creadas. Por ahora está vacío, o sea, tiene base de datos de, del propio MySQL para almacenar su propia información, pero no tenemos ninguna base de datos nuestra creada. ¿Sí? Si yo vengo por aquí y le digo create database y vamos a ponerle de nombre test, o sea, prueba, ¿no? Le doy un enter, me dice la base de datos se creó. Si hago flechita hacia arriba y vuelvo a ejecutar el comando show database o lo vuelven a escribir, ahí muestra que tenemos la base de datos test ahí debajo, ¿sí? Entonces, súper importante probar también eh, esta instalación. Bien, ahí está genial. Y creo que hasta acá, sí, lo vamos a dejar. Ya tenemos Node instalado, tenemos MySQL instalado. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a instalar, perdón, no, vamos a hacer una cosita. Vamos a instalar también una interfaz visual para trabajar con MySQL. Durante todo el curso nosotros trabajamos conectándonos a MySQL o a MariaDB desde la terminal, ¿sí? Vamos a instalar un motor gráfico, ¿sí? O sea, un GUI, un software que me permite manipular este motor de base de datos o esta conexión que vamos a estar creando de manera visual. Así que vamos a instalar eso. Vamos a venir por aquí, vamos a buscar Workbench, Workbench, ¿sí? MySQL, esta búsqueda de por aquí. Vamos a venir, que porque esto aparece más por aquí abajo, pero acá tenemos la misma página de MySQL y MySQL Workbench. ¿Sí? Le hacemos un clic. Acá tenemos el botoncito para descargar, Download Now. Me detectó que mi sistema operativo es Windows. Vamos a buscar el MSI Installer y le vamos a decir Download. ¿Sí? La misma ventana, le voy a decir no gracias. Y acá va a empezar a comenzar la descarga. ¿Sí? Esta descarga demora un cachitito. Voy a ver si puedo cortar el video y cuando está descargado lo vuelvo a iniciar. ¿Sí? Ahí está perfecto. Acá ya lo tengo descargado. Yo igual me gusta ir a la carpetita de descargas. Me descargó MySQL Workbench Community, gratuito, ¿no? La versión 8.0.46. Le voy a hacer doble clic. Le voy a decir siguiente, me va a decir dónde se va a instalar, le voy a decir siguiente, instalación completa, siguiente, install. Sí, está mucho más simple, no tiene grandes o cosas que seleccionar. Y como les decía, esto va a ser un software, ¿sí? Que me va a permitir a mí crear base de datos, moverme entre ellas si tengo varias, crear tablas dentro de la base de datos, crear registros, visualizarlos, editarlos, todo si yo quisiera sin escribir SQL. O sea, todo haciendo clic en botoncitos y completando información. O sea, va a tener un entorno gráfico y visual para manipular la base de datos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a manejarlos por query, ¿sí? Pero también vamos a estar utilizando esta interfaz visual. Muchas veces, o en la mayoría de los casos, cada vez que hago algo me muestra el código SQL, ¿no? Que va a ejecutar, así que lo vamos a estar trabajando de las dos maneras. Es más, el próximo video seguramente tenga que ver con hacer un primer testeo del backend,
para saber que todo va bien y después ya vamos a estar construyendo rápidamente la base de datos, ¿sí? Eh, bueno, ahí está tardando un poquito en terminar de instalar. Yo hago lo mismo. Freno un segundito el video y vuelvo cuando ya haya terminado. Perfecto, ahí terminó la instalación. Me aparece acá si quiero abrir Workbench en este momento. Yo le voy a decir que no. Ustedes pueden dejarlo tildado, le voy a decir finish, pero simplemente para mostrar. Ya esto lo podemos ir cerrando todo. Ahí está. Simplemente para mostrarles que acá en el menú de programas, dentro de la misma carpeta donde teníamos la instalación de MySQL, porque forma todo el mismo paquete, va a aparecer MySQL Workbench 8.0 CE. ¿Sí? Si yo lo ejecuto, se va a abrir este software por primera vez. Quizás va a tardar un cachito. Ahí lo hizo rápido. Y fíjense que apenas lo abro, me aparece una ventana de bienvenida, ¿sí? Y ya está detectando la conexión que, no, perdón, esta es una conexión residual que tenía yo de alguna otra instalación. Me estoy dando cuenta por el puerto, ¿sí? Esto habrá quedado medio mal. eh, a ustedes les debería aparecer la conexión en curso con el puerto 3309, ¿sí? Esto acá me quedó mal a mí. Yo voy a directamente ver si la puedo eliminar. Delete connection, tiki, delete, ¿sí? A ustedes les debería haber aparecido una, pero si no, vienen acá y le dicen nueva conexión del símbolo más. Hay que ponerle un nombre. Yo le voy a poner SQL curso, como el motor, ¿no? Era MySQL en realidad. MySQL curso, y le voy a poner acá un guión bajo connection. Connection. Ahí estamos. ¿Sí? Le voy a especificar el puerto de la conexión, era el 3309. Acá lo que estamos haciendo es conectar a la interfaz visual con el motor que tenemos instalado, ¿sí? El nombre de la conexión no tiene nada que ver con el nombre del motor. El, el puerto es 3309, ¿sí? El usuario root, vamos a setear la contraseña, o sea, vamos a decirle que le vamos a pasar el valor de la contraseña. Root, en mi caso, 2026, ustedes pongan la suya. Le decimos, ok, tenemos un test de conexión. Sí, este es un warning de algunas incompatibilidades de versiones, no le den importancia entre Workbench y MySQL, le dicen continuo, pero acá me dice que es satisfactoria la conexión, sí, que el origen de la conexión es satisfactorio. Nos quedamos tranquilos y por supuesto le decimos ok para que guarde esta conexión. Y ahí tenemos la conexión que me dice que está en localhost, o dicho de otra manera, en 127.0.0.1, que es la IP del servidor local de nuestra PC, en el puerto 3309. ¿Sí? Vean que ya de paso les mostré cómo crear una nueva conexión y ustedes podrían crear una conexión distinta si lo necesitaran en esta misma interfaz. Eh, si le hacemos un clic, si le hacemos un clic, ya vamos a ver que nos abre esta ventana. Después voy a estar hablando de esto cuando lo utilicemos, ¿sí? Pero acá del lado izquierdo aparece una pestañita de esquemas. Esquemas le llama a las bases de datos MySQL. Y acá tenemos la base de datos test que acabamos de crear hace un ratito desde línea de comandos. ¿Sí? Y si yo de acá quisiera crear una nueva base de datos, es tan fácil como hacerle clic a este iconito, me va a solicitar el nombre y lo voy a poder crear. Yo voy a cerrar esta pestaña, no lo voy a crear ahora, ¿sí? Pero desde aquí nosotros podríamos trabajar. Este entorno, todo este entorno lo voy a explicar en su debido momento a medida que lo vamos usando, pero ya nos aseguramos de que está ahora sí todo lo que necesitamos instalado. Resumen, instalamos Node, que es un software para poder correr JavaScript como servidor en este caso, para poder ejecutar JavaScript fuera del navegador. Instalamos eh,
el motor de base de datos que está corriendo como servicio. Cada vez que prendemos la PC tenemos al motor de base de datos corriendo. ¿Sí? Hago la aclaración que a veces nosotros desplegamos el sitio web en un hosting, tipo Hostinger, Don Web, etcétera, así un servicio, un servidor compartido, y ya nos da MySQL instalado, todo preparadito, quizás no tengo Workbench, pero digamos, lo puedo instalar de local y conectarme a ese servidor. O sea, nos tenemos que ahorrar algunos pasos, pero ya tenemos esto instalado para desarrollo. Instalamos una interfaz visual para que sea más cómodo la manipulación de crear la base de datos, estar consultando datos a cada momento y demás. Tenemos todo listo para trabajar. Lo que tiene que ver con el front lo veremos después, pero ya lo deben tener instalado. Tienen instalado un editor de código y no mucho más, un navegador. Después todo lo demás lo iremos viendo a medida que avanzamos. Este video fue un poco largo, pero la intención, como les dije, no era instalar solamente, sino explicar todo el entorno y que nos quede bien claro qué estábamos instalando, ¿sí? Si hay alguna duda o surge alguna nueva curiosidad, me escriben, se los respondo, por supuesto, y lo dejamos hasta acá en el siguiente video. Ya le metemos un poquito más de ritmo porque vamos a estar escribiendo algo de código, testeando algunas cosas, pero va a seguir siendo de testeo y entender hacia qué vamos a trabajar, porque nunca trabajamos con Node en el curso, ¿sí? Entonces, nada, luego de eso ya comenzamos con los videos del proyecto, ¿sí? Les mando un abrazo, que estén bien y nos estamos viendo. Chau, chau.